Ya chiquillos, buenos días. Clase 3 de Higiene Industrial 1. La sesión anterior ya empezamos a ver un poco más de lo que corresponde como a cierta introducción a lo que es agentes químicos, para poder empezar a entender un poco esto. Y hoy día vamos a empezar ya a ver un poco más en sí de agentes químicos, ¿ya? Básicamente, ¿qué me interesa? Que empezamos a ver la definición y clasificación. Ahora, todo compuesto químico, sustancia química o producto químico va a tener ciertas características, como lo vimos en la clase anterior, y eso viene asociado directamente a su estado físico. Tenemos sólidos, líquidos y gaseosos, y tenemos un cuarto estado que es un poco menos común, que es el plasma. Ahora, según sus características físicas, las sustancias tóxicas se pueden clasificar en aerosoles, gases y vapores. O sea, ya estamos dándonos cuenta que acá vamos a trabajar en el fondo con una partícula que puede ser visible a los humanos. O sea, no vamos a ver una sustancia rígida estricta o un líquido, por ejemplo, o un recipiente de aerosol, sino que acá las partículas, se pueden ver. Ahora, cuando hace referencia al concepto de sustancia tóxica, habla de que una de las características de la sustancia en sí es una toxicidad. Y eso, si el cuerpo humano ingresa al cuerpo humano, puede ocasionar algún daño. Ahora, esta clasificación tiene una base adecuada, ya que ambos grupos se comparten de manera muy diferente en lo que se refiere a su periodo de permanencia en el aire, como en cuanto a sus posibilidades de ingreso al organismo, incluyendo las respectivas subdivisiones. O sea, la división también la hace en referencia a cuánto tiempo está esta sustancia presente en el aire. Es como, por ejemplo, cuando uno está barriendo la calle, sin mojarla. Y uno empieza a levantar un poco de polvo, un poco de tierra, y eso empieza ya como a molestar un poco, porque empieza a ingresar a nuestro cuerpo por las vías respiratorias. Pero pasa un momento y empieza a correr un poco de viento, o por el peso de las partículas, estas caen hacia el piso. ¿Ya? O sea, en la permanencia de estas partículas en el ambiente, en el aire o en el ambiente laboral, va a depender también de sus características físico-químicas. Ahora, cuando hablamos de riesgos químicos, ya tenemos acá dos grandes divisiones, que son los aerosoles y los gases. ¿Ya? Por ejemplo, los gases acá tenemos vapores, como el vapor que genera una tetera, un hervidor cuando esté hirviendo. Ahora, aerosoles y gases, ¿por qué es importante tenerlo en cuenta? Básicamente porque las formas de control y las formas de trabajo van a ir variando. O sea, los gases, por lo general, uno siempre los va a ver contenido en un envase. Por ejemplo, el gas licuado, ¿ya? Y eso ahí tenemos que también tener bien en cuenta eso. O el gas de las cocinillas que uno utiliza para poder acampar. Ahora, en los aerosoles vamos a tener sólidos y líquidos, ¿ya? O sea, vamos a tener un aerosol sólido que viene o probablemente salga de algún compuesto sólido, ¿ya? O de algún elemento que por algún efecto mecánico, como por ejemplo soldar, ¿ya? O cortar algo, salga. Y tenemos los líquidos, que son básicamente los rocíos y las nieblas. A ver, los sólidos vamos a tener los polvos y los humos, ¿ya? Polvos, por ejemplo, es como cuando uno está barriendo, como el recién que yo les planteaba. Otro ejemplo es cuando uno empasta una muralla, o una muralla le coloca pasta muro, espera que se seca y empieza a lijarla. Vamos a tener una generación de polvos. Los humos, un ejemplo más real, es cuando uno ve un trabajo o tarea de soldadura, ¿ya? Y ahí uno se da cuenta que se está generando un humo. Eso desde el punto de vista de la higiene industrial se considera un humo metálico y es un humo que tiene características bien especiales, que por ejemplo obliga a que los trabajadores que realizan tareas de soldadura tengan que hacerse un examen para ver la presencia de humos metálicos, ¿ya? Tanto los polvos como los humos van a tener un efecto en el cuerpo humano, que va a ser un efecto en las vías respiratorias, ¿ya? Ahora, cuando se sacan radiografías, estas se pueden ver en la radiografía, el efecto de esto. Ahora, tenemos líquidos que son los rocíos y las nieblas. Ya, un ejemplo de rocío es cuando uno va en el auto, por ejemplo, o en un colectivo, y ve que el parabrisas frontal tiene como una especie de gotitas. Eso uno puede decirle rocío. Y lo que son las camanchacas, por ejemplo, o la vaguada costera, que es una camanchaca de origen marino, en el fondo es evaporación de agua de mar, produce una niebla, ¿ya? Esto, chiquillos, por favor,
se los pido que lo aprendan bien, que esta clasificación la aprendan bien. Esta es la versión resumida de la clasificación en sí, ¿ya? Pero esta es la clasificación básica. Más adelante, en Higiene Industrial 2, por ejemplo, y en Salud Ocupacional, estos son cosas que se utilizan mucho. De igual forma, cuando uno hace, por ejemplo, una identificación del peligro, que la identificación del peligro es prácticamente la misma tanto para higiene industrial como seguridad industrial, cuando uno identifica el peligro y lo empieza a caracterizar, tiene que identificar estas cositas, ¿ya? Porque, les repito, las medidas de control van a ser en algunos puntos similares, pero en este caso de vapores y polvos, por ejemplo, van a ser bastante opuestas. Ahora, los riesgos ambientales químicos se pueden clasificar por dos medios, o de dos formas en realidad. La primera es la forma en cómo se presenta, que es lo que ya estamos viendo un poco antes, y después los efectos en el organismo humano. O sea, por ejemplo, uno está lavando con cloro, sin un guante, y uno después, al lavarse las manos, empieza a sentir las manos muy jabonosas. Y se saca eso, y se seca las manos. Y al tiempo después, o al rato después, vamos nosotros a sentir nuestras manos muy secas, muy resecas. Y eso tiene un nombre, eso se llama dermatitis, ¿ya? Que en este caso es una dermatitis por una exposición a una sustancia química, que en este caso es el famoso cloro. Ahora, aerosoles. Hay que entender algo, chiquillos, cuando uno empieza a ver esto, lo que está acá. Y esto hace la diferencia en el tamaño de la micra. La micra es una unidad de medida, básicamente como un centímetro, por ejemplo, ¿ya? Un milímetro, un metro. Esa gracia tiene, que en el fondo es una medida, una unidad de medida, ¿ya? Ahora, un aerosol es una dispersión de partículas sólidas o líquidas de tamaño inferior a 100 micras, ¿ya? O sea, ya estamos hablando de que una micra va a ser una unidad pequeñita, o sea, para que se hagan una idea. Ahora, esto hace referencia a que sea en un medio gaseoso. ¿Y un medio gaseoso a qué va a hacer referencia? Hace referencia al ambiente, a la mezcla de gases que nosotros estamos respirando. Ahora, dentro de los aerosoles, como vimos en la sección de acá, tenemos los sólidos, ¿ya? Y a su vez, estos se van a poder clasificar en dos tipos, en polvos y en humos. Ahora, el polvo y el humo van a ser partículas sólidas, porque en el fondo uno las ve. O sea, muchas veces el rocío o una niebla es tan imperceptible a los humanos que uno no lo ve. Pero basta que uno coloque un vidrio o coloque sus lentes y uno lo va a ver en ese aspecto. Y si ya tiene una densidad importante y una baja temperatura, es más fácil poder verlas en el ambiente. Ahora, tanto los polvos como los humos, ambos son partículas sólidas en el aire, ¿ya? O sea, partículas sólidas suspendidas en el aire procedentes de procesos físicos de disgregación. O sea, disgregación, chiquilla, en este aspecto es, por ejemplo, cuando ustedes van por la calle y se dan cuenta que están rompiendo la vereda o la calle con un cango o con un rotomartillo, por ejemplo. O un caso mucho más simple, por ejemplo, cuando uno está en la casa y está haciendo un hoyo en la pared para poder colocar un cuadro o colocar un soporte para un cable, entre otras cosas. Ahora, esto está entre 0,1 y 25 micras, pero fíjense que los humos son bajo una micra. Ahora, ¿los polvos de qué se originan? De un proceso de disgregación. En el fondo otro ejemplo también es cuando uno está preparando mezcla con cemento, arena, agua y ritio. Uno también lo ve. Pero en ese caso acá el humo es distinto, porque se originan de la combustión. O sea, un ejemplo de humo es cuando uno está haciendo un asado o preparando el carbón para hacer asado. Ahí uno, cuando está en todo el proceso, hasta antes que llegue a brasa, perdón, uno ve humo, se ve, ya porque ahí la combustión está siendo incompleta. Ahora, ya pasado ese periodo, ya la combustión pasa a ser más completa y uno ve menos presencia de humo. Cuando uno habla de combustión incompleta, uno piensa, es cuando se está quemando un combustible. En el caso, por ejemplo, de la cocina, uno lo ve por el color de la llama. O sea, la llama, entre esta tenga un color más azul,
es la combustión más perfecta o más completa en realidad. Ahora, cuando uno muchas veces está cocinando y la llama está media naranja, amarillenta, o amarilla, uno empieza a sentir como un poco olor a gas, ¿ya? Eso se da básicamente porque la combustión está siendo incompleta. Recuerden que los polvos van a entrar en esta medida entre 0,1 y 25 micras, y los humos van a ser más pequeñitos, 0, menos a 0,1 micras. Ahora, rocíos y nieblas. Si nosotros nos devolvemos a esta parte de acá, rocíos y niebla ya corresponden a aerosoles, ¿sí? Pero de la parte líquida. Para que ustedes entiendan, un aerosol es el equivalente a hablar de un spray, para el pelo, por ejemplo, o como desodorante. Ahora, rocíos y nieblas. Los rocíos son pequeñas gotas líquidas suspendidas en el aire, y las nieblas suspensión en el aire de pequeñas gotas de líquido. Ahora, la diferencia, chiquillos, es el tamaño. O sea, los rocíos son apreciables a simple vista. Lógico, van a ser siempre apreciables a simple vista porque tienen un tamaño mayor. ¿Ya? Ojo, es una condensación del estado líquido, ¿ya? Que en el fondo se empiezan a agrupar como a las gotitas y uno empieza a ver una masa más rígida en realidad, ¿ya? Y las nieblas, que es una suspensión en el aire de pequeñas gotas de líquido de tamaño comprendido entre 0,1 y 10 micras, y se generan por la condensación de un estado gaseoso o por desintegración de un estado líquido, ebullición y atomización. Atomización, por ejemplo, es cuando uno se echa alcohol, o una colonia para guagua que tiene ese mismo sistema, ¿ya? O sea, en los rocíos hay una condensación, ¿ya? Y acá tenemos o las nieblas que están en un estado gaseoso o desintegración de un estado líquido. O en el fondo, la niebla se origina también cuando uno calienta un líquido, por ejemplo, en este caso lo que corresponde al agua. Ahora, gases y vapores. Y acá los gases y vapores vamos a tener que tener una consideración. Sus características, como muestran acá, hace referencia a 25 grados Celsius y 760 miligramos de mercurio. Y esto sí, también se dice que son como las condiciones ideales o normales. O sea, cuando uno habla de una condición ideal en química y quiere hacer algún cálculo químico, dentro de los parámetros de las ecuaciones que uno puede utilizar, ojo, no es algo que nosotros vamos a ver en este módulo, ¿ya? Para su tranquilidad, cuando me piden temperatura y presión, uno considera estos parámetros de acá. Ahora, gases en el estado físico normal de muchas sustancias, ¿ya? O sea, normalmente esta sustancia está así, a diferencia del vapor que proviene de una sustancia, ¿ya? O sea, por ejemplo, tenemos monóxido de carbono, que es un gas, ¿ya? Que está normalmente en el ambiente, el metano, que también es un gas que se produce, que se origina, por ejemplo, por la descomposición de ciertas cosas en los alcantarillados, por ejemplo. Ahora, los vapores son gases provenientes de una sustancia, ¿ya? Que a presión atmosférica son sólidos o líquidos. O sea, a esta temperatura, un sólido o un líquido que tenga ciertas características puede generar vapores, ¿ya? Para que también lo tengamos en mente. Ahora, por su efecto en el organismo. Ya vimos nosotros la primera clasificación que viene dado por esto acá, ¿ya? O sea que el riesgo químico, desde esta perspectiva, va a depender de cómo o la forma en cómo se presenta una sustancia química. Pero también tenemos lo de acuerdo por su efecto en el organismo, ¿ya? Cuando acá dice, por ejemplo, de acuerdo a su acción fisiopatológica, es decir, su acción sobre el organismo de los componentes químicos. Ya, mucha gente piensa de que si tú, por ejemplo, por ese motivo, llegas a ingerir un líquido o una sustancia química de forma líquida que te hace ingreso a tu organismo, te puedes morir de inmediato. Va a depender primero que todo del tipo de sustancia y de sus características, en primera instancia. Y segundo, no todas las sustancias van a afectar al cuerpo en la misma forma. O sea, por ejemplo, los anticongelantes pueden afectar directamente al hígado, por ejemplo. Pero un gas o un polvo o un algo sólido o una niebla o un rocío, más que afectar a un organismo, por ejemplo, puede afectar a las vías respiratorias. Ahora, hay una rama dentro de lo que se llama higiene industrial, que es la medicina del trabajo,
¿ya? Medicina del trabajo va a ser una unidad o un módulo que vamos a ver nosotros en la asignatura de salud ocupacional. Y esta es la rama de la higiene industrial que se dedica a qué cosa, a poder revisar o verificar o ver cuáles son los efectos fisiológicos que producen los contaminantes, perdón, en el cuerpo humano. ¿Ya? O sea, esta rama ha hecho estudios, ha visto estudios, ha revisado, ha hecho publicaciones y ha mostrado que en el fondo una sustancia puede hacer un efecto. Muchas veces las sustancias líquidas van a hacer un efecto primario en la piel. ¿Ya? O sea, va a depender también de cómo interactúa con el cuerpo, que eso va a ser la sesión que vamos a tener el día viernes. Y para eso les recomiendo, por favor, que empiecen a revisar la presentación de vías de ingreso. Ahora, en la práctica, todo contaminante tiene que ser absorbido, distribuido, acumulado, metabolizado y eliminado. O sea, la sustancia tiene que ingresar al cuerpo, ¿ya? Y se va a distribuir por los distintos medios. Puede ser por el oxígeno que nosotros respiramos, el aire en sí, ingreso a los pulmones, es un intercambio gaseoso, ¿ya? O por ejemplo, si tenemos una herida en la piel, puede ingresar a la piel, o por ejemplo, por la sección de los ojitos, por lo que es la mucosa, como es el caso ahora del coronavirus, que una de las formas de ingreso es que tú lo puedas ingresar por tu boca o por tu mano o por tu nariz o por la sección de los ojos. ¿Ya? Ahora, algunas sustancias se van a acumular, se van a cambiar, van a tener un proceso de metabolización y después se eliminan. La sección de eliminar una sustancia se va a generar un elemento que es el famoso metabolito. Muchas veces cuando uno quiere saber si un trabajador estuvo expuesto a alguna sustancia química, se le hace un examen. Y ese me va a ver que me va a generar un metabolito. O sea, si la persona, por ejemplo, estuvo expuesta a la sustancia A, va a generar un metabolito A1. O sea, ese metabolito que ya está presente tanto en la sangre como en la orina, me puede indicar a qué sustancia estuvo expuesta la persona. Ahora, tenemos las sustancias irritantes. Y las sustancias irritantes van a ser complejas, sí, van a ser complejas, ¿ya? Ahora, porque produce una inflamación, una irritación. Un ejemplo muy sencillo es cuando uno está limpiando el baño sin guantes, como ya el caso del cloro, por ejemplo, o uno está limpiando una brocha o un pincel con diluyente, ¿ya? Y eso va a producir una irritación que va a ser en el fondo un enrojecimiento y como una inflamación de la piel o de la zona del cuerpo que estuvo en contacto con la sustancia. Ahora, tenemos también las neumoconióticas. Y las neumoconióticas van a ser un grupo de sustancias químicas y que tienen una característica, se depositan en el pulmón y se acumulan. Ahora, no es que toda sustancia ingrese de inmediato a los pulmones, o sea, el cuerpo tiene barreras naturales que son las famosas mucosidades. Un ejemplo muy sencillo, uno va a un lugar donde hay mucho polvo y uno se suena, y cuando observa el pañuelo o el papel, o lo que se sonó, uno va a encontrar que está de color gris o color negro. Y esto es algo bien simple de explicar. En las mucosas se va a alojar este tipo de partículas y luego cuando uno estornuda o uno se suena, el cuerpo las expulsa. Ahora, esto va a tener hasta un punto, ¿ya? O sea, si ya es mucha la cantidad, el cuerpo ya no se va a acumular en esta barrera primaria, sino que se va a empezar a acumular en el pulmón. Ahora, hay distintos tipos de sustancias. O sea, la que es muy conocida es la sílice, la que produce la famosa silicosis. Por ejemplo, también la harina se puede considerar como una sustancia neumoconiótica. Las telas, por ejemplo, que uno está cortando, ¿ya? El cemento, cuando uno está preparando una mezcla, cuando uno está limpiando o barriendo. También podemos tener, por ejemplo, el polvo que se produce cuando uno está lijando una pared, ¿ya? Ahora, tenemos tóxicos sistémicos, anestésicos y narcóticos. Y también tenemos los cancerígenos. Ya. ¿Acá van a tener diferencias? Sí. Primero que todo, los narcóticos actúan sobre el sistema nervioso central. Un ejemplo de anestésico y narcótico es el alcohol, por ejemplo. El alcohol ya cuando se consume en una cantidad excesiva, uno empieza a sentir como una especie de adormecimiento, o empieza a sentir sueño de frente. Y es porque
esto está actuando sobre el sistema nervioso. Recuerden que el cuerpo humano tiene una mezcla de sistemas. O sea, tenemos sistema reproductivo, digestivo, respiratorio, sanguíneo, entre otros. Ahora, los tóxicos sistémicos tienen una característica, que pueden dañar un órgano o todos los sistemas, o varios sistemas, uno, dos o tres, o todos los órganos del cuerpo completo, porque actúan ya a una manera más grande en realidad. O su efecto en realidad no es puntual, es un efecto ya más global. Ahora, los cancerígenos son compuestos que pueden generar o potenciar el desarrollo y crecimiento desordenado de las células. Recuerden que un cáncer es un crecimiento desmedido de las células del cuerpo, o de un lugar específico del cuerpo humano. O sea, las células se desordenan, ¿ya? Y empieza a producir este inconveniente en el cuerpo humano. Y tenemos los asfixiantes. Los asfixiantes, chiquillos, es bien simple. Son sustancias capaces de impedir la llegada de oxígeno a las células. Y acá tenemos un ejemplo. Vamos a volver con el caso del cloro. Me explico. El cloro es una sustancia, perdón, me equivoqué de lámina. Ya. El cloro, por ejemplo, cuando uno está trabajando en el baño, limpiando en el baño, puede producir una niebla, ¿ya? Y en el fondo uno empieza a sentir una picazón. Cuando uno está en el baño limpiando, y en el baño es pequeño, con mala ventilación, uno empieza a sentir una especie de picazón en la garganta, se empiezan a picar los ojos de una manera un poco más suave, como cuando uno está picando cebolla, y uno empieza a sentir la sensación de que cuesta respirar, ¿ya? Y estamos hablando que bajo ese punto de vista tenemos una sustancia de tipo asfixiante, que en ese aspecto, ¿qué hace? Empieza a inflamar la zona respiratoria, la tráquea en este aspecto, o la vía respiratoria superior, y la empieza a reducir de tamaño. Y eso empieza a producir que no llegue oxígeno al cuerpo humano. Es algo muy similar a los asmáticos, por ejemplo, que en mi caso, el asma en sí que hace, inflama las vías respiratorias, produciendo de que no llegue suficiente oxígeno. ¿Ya? Estas sustancias asfixiantes son bien complejas en muchos aspectos. ¿Ya? Las medidas de control acá tienen que ser mucho más específicas y a su vez mucho más puntuales. Acá las medidas de control tienen que trabajar sobre la persona y en el ambiente de trabajo. Ahora, la dermatitis, que es lo que yo le explicaba recién, básicamente que es una inflamación, irritación de la piel, en una zona puntual. Y también tenemos, bueno, las dermatitis también, chiquillos, pueden ser por alguna... hay personas que tienen como facilidad, por ejemplo, para irritarse con un desodorante o en contacto con alguna sustancia, más que otras. Y también existe la fotosensibilización, que en el fondo es una inflamación que se da por personas que están expuestas al sol. También tenemos los efectos combinados, en el cual, por ejemplo, podemos tener un elemento anestésico y narcótico, ya combinado, por ejemplo, con un asfixiante y con uno que pueda producir dermatitis. O sea, las sustancias pueden trabajar solas, produciendo un efecto puntual, pero también pueden trabajar combinadas, produciendo varios efectos en el cuerpo. Ahora, hay sustancias que por su naturaleza en sí pueden producir varios ejemplos. Volviendo al cloro, el cloro puede producir una dermatitis y también puede producir un efecto asfixiante. Ahora, acá tenemos, por ejemplo, los tipos de efectos. Ya recuerden que la clasificación de los riesgos químicos se da por la forma de presentarse y el efecto en el cuerpo. Y acá tenemos un listado, una serie de ejemplos asociados al tipo de efecto. Ya. Chiquillos, voy a liberar los micrófonos de ustedes, ¿ya? Para que ver si tienen alguna pregunta, duda, consulta de lo que he estado explicando. Chiquillos, por favor, lean y estudien. Ya este módulo está subido completo.
Y como yo les explicaba, va a empezar a aumentar en dificultad la materia. No a un nivel complejo, pero sí tienen que, por favor, colocar de su parte y empezar a leer. ¿Ya? La tarea asociada a este módulo va a ser subida esta semana, por si acaso. Chiquillos, les vuelvo a reiterar, ¿tienen alguna duda o consulta? No, ninguna. ¿Están seguros, chiquillos? Ya, chiquillos, entonces los dejamos hasta acá y nos juntamos el día de mañana a las 11. Que tengan muy buen día. Hasta luego. Hasta Chao. luego.